Buenas, bienvenidos y bienvenidas al podcast Miremos al Cielo. Somos 3 mujeres, 3 generaciones, hablando y compartiendo sobre astrología desde 3 distintas partes del mundo. Nos encontramos los jueves de Júpiter, cada 15 días a las 8 p.m. Argentina. Bueno, bienvenidos a un nuevo encuentro de nuestro canal. Hoy tenemos el enorme honor de recibir una astróloga de amplia trayectoria, Ana Andrade, que generosamente aceptó compartir con nosotros su mirada sobre uno de los aspectos más significativos de esta década, que es el trígono entre Plutón en Acuario, Urano en Géminis y Neptuno en Aries. Bueno, Ana, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a ustedes. Felicitarlas también por este esfuerzo que están haciendo para difundir la astrología, para seguirnos enamorando de ellas. Y también decirles que el nombre Miremos el Cielo es un nombre muy bonito porque es un buen consejo para la gente que quiere acercarse a la astrología y los que ya estamos también navegando en la astrología, porque ya estudiar astrología es mirar al cielo. Así que el nombre su emprendimiento va bárbaro, está muy lindo, muy sugestivo para todos quienes amamos el cosmos. ¿M? Así que, bueno, hoy día les voy a contar lo del gran trígono menor, les voy a contar también algunas historias sobre estos 3 planetas y al final también un agregado con Júpiter que también se une a esta configuración. ¿Sí? Así que cuando gusten, chicas, yo empiezo. Ujú. Vámonos. Vámonos. A ver. ¿Me Ahí dicen si se ve? se ve ¿Mm? genial. Genial. Bueno, vamos a hablar de este enlace que tienen estos 3 planetas que son los más lejanos del sistema solar, ¿no? Entonces, voy a hacer una breve introducción al respecto, hablaremos de esta configuración, la sexta de Barbo, que es la unión de Júpiter en esta configuración, y un comentario final al respecto. Bien, bueno, este es nuestro sistema solar, ¿no? Y a partir de Urano, Neptuno y Plutón, ahí empezamos a darnos cuenta que un humano tan solo puede vivir un retorno de Urano, si es que llega, ¿no? Pero no vivirá un retorno de Neptuno ni menos de Plutón, porque Urano da la vuelta al Sol 84 años, Neptuno 165 y Plutón 248. Ningún humano va a llegar a vivir el retorno de Neptuno ni de Plutón. El de Urano sí podría llegar, ¿bien? Entonces lo que quiero dimensionar con esto es que los tránsitos de estos planetas que son transpersonales, que son lejanos, mueven ciclos en la humanidad que a veces en una vida no se ven. Entonces, lo que nosotros disfrutamos del trígono menor es también producto de otras relaciones de ellos mismos hace largo tiempo atrás y que hoy vemos algo que se manifiesta. Pero como nuestra vida es tan corta comparado con el movimiento de estos planetas, a veces no vemos del todo, ¿bien? Entonces, ahí vamos a conversar un poco más sobre esto. Urano, en breves palabras, está relacionado con lo que es la revolución, la innovación. El Neptuno con la disolución, la trascendencia, todo este tono espiritual que se le brinda, el no límite. Y Plutón con la transformación y el poder. Ahora, estas son palabras pequeñas, digamos, hay muchas más palabras que identifican a cada uno de los planetas, pero imagínense estos 3 ahora conjugados en un gran trígono menor, ¿no? Todo lo que nos va a indicar.
Bien, algunas industrias asociadas, por ejemplo, con Urano, tiene que ver pues con la tecnología, la exploración, lo que es criptomonedas, toda la tecnología de la información, la aeronáutica, meteorología, las energías renovables, el medio ambiente, la astronomía, la astrología, entre otras, ¿no? En lo que es Neptuno está involucrado en las industrias, actividades que tienen que ver con farmacéutica, petróleo, gas, líquido, todo lo que es la marina, el comercio marítimo, el bienestar, las terapias físicas, holísticas, la psicología, en una parte también la psiquiatría, el misticismo, la espiritualidad. Y Plutón con otras industrias más bien que tienen que ver con los recursos que están bajo la tierra, ¿no? Por ejemplo, minería, también tiene que ver con gestión de residuos, el reciclado, la energía nuclear, las ciencias forenses, las industrias funerarias, ¿no? La geología, todo lo que es investigación, vigilancia, ciberseguridad, espionaje, etcétera. Entonces, imaginemos estas tres ahora combinadas y haciendo un juego en el cielo, ¿no? Todo lo que estamos viendo y viviendo es patente de toda esta interacción. Bien. Esta es la carta del descubrimiento de Urano que ocurrió un buen tiempo atrás. Urano fue descubierto cuando estaba en 24 de Géminis. Acá no me voy a detener mucho, simplemente hacer notar que, bueno, Urano fue descubierto ya en 1780 y tanto, que no veo el numerito. Sí, es 1781, ¿no? Esta es Urano. Esta es la carta de Neptuno que fue descubierto en 1846. Y fíjese que Neptuno cuando fue descubierto, estaba en conjunción con Saturno. No sé si saben la historia de Neptuno, que fue primero calculado, o sea, primero se calculó matemáticamente la presencia de Neptuno y después se hizo la observación. Ujú. No es que la miraban por telescopio primero, era que pasa que cuando estaban haciendo el seguimiento de Urano encontraban que había un cuerpo como que estaba perturbando un poco los cálculos, entonces calcularon y dijeron por ahí creo que hay algo, y ahí le descubrieron a Neptuno. Ujú. ¿Eh? Por eso ese Saturno-Neptuno es como la idea y la realidad, ¿no? La idea y la realidad juntitos. Y Plutón, que fue descubierto en 1930, se descubrió en Cáncer, ¿no? Entonces estos tres planetas igual han venido trabajando antes de que descubriéramos, ¿no? O sea, recién nos enteramos de que existía, pero ellos igual han venido haciendo de las suyas muchísimos años atrás. ¿No? Y entonces, recordemos, ¿no? Que Plutón toma 248 años para dar la vuelta al Sol. Neptuno 165 y Urano 84. Prácticamente Neptuno es 2/3 de Plutón y Urano es 1/3 de Plutón. O sea que estamos hablando de planetas que están muy lejos y que para que den la vuelta, pues falta toda una vida, ¿no? Entonces, cuando vemos el sistema solar, sobre todo Plutón tiene una órbita excéntrica, o sea, no es como que todos los planetas van así tipo carrusel, la calecita, no. Plutón agarra y cruza la órbita de Neptuno. Hay momentos en que incluso Plutón está más cerca al Sol de lo que estaría Neptuno. Porque tiene esta inclinación y esta inclinación de Plutón. Y ahora también los tamaños de estos planetas no son tampoco muy, muy grandes, que digamos, ¿no? Plutón es bastante pequeño, pero ¿por qué Plutón es tan intenso si es tan pequeño, ¿no? Es como que el sistema solar fuera un embudo que se va moviendo y el que está más lejano hace más fuerza, ¡vum! ¡Vum! ¿No? Entonces es como que trae una intensidad cada vez que está apareciendo por el sistema solar y también por la carta, ¿no? Entonces, dado esto, no todos, el planeta no dura igual en todos los signos. Bien, no es que sea un doceavo exacto, no. A veces dura más en uno y más en otro, ¿no? Por ejemplo, este es Urano. En algunos signos dura 7 años y un poquito más, en otros menos de 7, en otros 6 y medio, 7, depende porque la órbita no es necesariamente redondita, es elíptica. ¿Eh?
Neptuno sí es un poquito más uniforme, es un poquito más redondita su órbita y dura más o menos casi 14 años por signo. Puede haber variante más, variante menos, pero más o menos pues esa es la cantidad de años. Pero Plutón, ajá, Plutón sí. Por ejemplo, acá en Aries dura casi 30 años, mientras que en Libra dura 12. Ujú, porque es más excéntrica, entonces pasa por un lado como que da la curva un poco más rápido, se demora, en otra va más rápido. Entonces, esa excentricidad y esa cuestión tan uniforme, no tan uniforme de Plutón, hace que la duración por signo no sea uniforme. ¿Y esto por qué lo explico? Porque cuando Plutón ha hecho contacto con Urano, con Neptuno, no ahora, sino en tiempos anteriores, pues no siempre ha ocurrido en el mismo espacio de tiempo, ¿no? Ha ocurrido en unos años más, unos años menos de distancia con respecto de la configuración actual. ¿M? Y además, no solamente es que dure un día, ¿eh? No, dura años. ¿M? Entonces, érase una vez en que en la historia los tres estuvieron juntos. ¿Ya? Hubo una época en que Urano, Plutón y Neptuno estuvieron juntos en Tauro, pero mira de qué año estamos hablando, 578 a.C. Esto es lo único que encontré lo que pasó y Dios sabrá qué más habrá pasado, ¿no? Pero se imaginan que estuvieran juntos en aquella época y hoy que estamos 2026 está este gran trígono formado en los signos que hoy vemos, ¿no? Entonces, miren todo lo que ha pasado, han dado la vuelta, han coincidido en esta época y después ellos han seguido haciendo su rumbo, su historia, y hasta que se forma este gran trígono menor. Ujú. Entonces, este gran trígono menor que hoy día nos convoca, pues nos trae estas combinaciones, ¿no? Urano es inventivo, reformador, inconvencional, libre, revolucionario, excéntrico, desapegado, rebelde y demás palabras asociadas con sus características, ¿no? Neptuno es imaginativo, es inspirador, sensible, idealista, espiritual, visionario, también es la desilusión, el escapismo, el victimismo. Y Plutón trae lo suyo, pues que es regenerador, quiere enfrentar la oscuridad, transforma, es violento, destructivo, intenso, profundo. Ahora, todas estas palabras, entre otras, más las industrias que ya les comenté, ahora están de la mano con sextiles y trígonos haciendo parte de una historia. ¿M? Y que estamos viendo todos los cambios y cosas que están sucediendo, porque también se han juntado estos señores, y eso sin contar los otros planetas, ¿no? ¿Bien? Entonces, el gran trígono menor que hoy día, levanté la carta para el día de hoy, ¿no? Que hoy día está en 4 de Aries, Neptuno en 4 de Aries, Urano en 4 de Géminis y Plutón en 4 de Acuario, ya vino formándose antes. Se estuvo formando en el 2024 e incluso un poco antes. Pero cuando se empezó a formar no estaban en los signos que están hoy. ¿Ya? En esa época Neptuno estaba en Piscis, Urano estaba en Tauro y Plutón estaba en Capricornio. Y después cada uno se ha movido como que los tres de la mano ahora han saltado los signos que estamos estudiando hoy. ¿Mm? Entonces, no solamente es que los tres transpersonales se juntaron a hacer de las suyas, por decirlo con cariño, sino que además removieron cosas del signo anterior y han saltado a los signos actuales. Ujú. Entonces, la actuación no solamente viene en los signos que hoy día sabemos que están, sino que han removido historias de los signos anteriores, ¿no? Entonces, y además, más adelante, todavía el 2030, va a seguir esta configuración porque alguno avanzará, retrogradará, va a avanzar, se van a volver a juntar más o menos en estos grados todavía en el 2030. Es decir, que estamos hablando de 2024 a 2030, estamos hablando orbes más, orbes menos, estamos hablando de una configuración que tiene por lo menos 6 años de duración. Después se deshará, ¿no? Pero ¿qué son 10 años para el cosmos? Nada. ¿No? Es un suspiro, es un pestañeo, ¿no? Entonces, cuando se estudian estos planetas, hay que verlo como
como una gran tendencia que va a superar nuestro alcance en la vida humana, ¿no? Pero es fascinante verlo porque uno va entendiendo qué es lo que está pasando hoy y en qué estamos metidos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces tenemos todavía para rato con este gran trígono menor, que claro, ahora y en estos días, especial del 20, bueno, van a estar en el mismo signo, perdón, grado 444. Ujú. Pero ya venían dándose la mano hace un buen tiempo y todavía se van a seguir dando la mano un poquito más adelante. ¿Ven? Entonces, eso es para conversar. Entonces, André Barbeau, que era un astrólogo francés, él habló en este libro sobre esta configuración del Gran Trígono Menor de 2026, diciendo que era una de las configuraciones más benéficas, que el relanzamiento de la civilización, la relación armónica, en fin, todo lo que está puesto en este texto, que es lo que textualmente vi del libro, ¿no? Y además Barbol también es muy importante porque él hizo el índice de ciclo planetario, que eso les recomiendo que también les den una leída porque es cuando él hizo un índice donde los planetas a partir de Saturno en adelante, cuando están muy juntos, hacen conjunciones muy juntos, el índice baja y cuando están muy separados, el índice sube. Entonces, él hizo un recorrido con la historia del siglo pasado más la de este siglo. Entonces, cuando los planetas están muy juntos y hacen un índice muy abajo, hay conflictos, la Primera, Segunda Guerra Mundial, la aparición del SIDA, etcétera. Y para este siglo, el índice que estuvo más bajo fue el 2020, cuando fue el tema del COVID. Ujú. Entonces, ya todos los astrólogos sabemos que el 2020 venía algo, pensíamos en pues, una guerra mundial, etcétera. Fue uno de los índices más bajos. Entonces, Barbo es muy, muy importante para los temas mundanos y bueno, ya estamos saliendo de ese pico finalmente, pero es así, cuando los planetas crean conjunciones muy cerradas o están juntitos, el índice baja porque el arco es menor y uno puede avisorar que puede haber problemas para la humanidad. Ujú. ¿Ya? Entonces, pero bueno, en esta parte de su libro habla de él ya veía que el 2026 iba a estar este trígono menor y que bueno, iba a haber un tema con la civilización y todo lo demás. Bueno, hoy lo estamos viviendo y bueno, yo no sé si tenemos otra civilización, pero sí, digamos que sí, sí estamos escribiendo un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Eso sí, por seguro que sí, ¿no? Con un poco de desajustes, etcétera, pero se nota que estamos en otro estadio, ¿no? Que ya no es lo mismo que antes y como que estos cambios no es que vinieron de un día para otro en la agenda, ¿no? Sino que simplemente van pasando y nosotros vamos navegando en estos cambios, como si fuera un telón de fondo en nuestra historia. Ujú. ¿No? Porque los planetas pues no manejan la agenda de nosotros, ¿no? Ah, ya, hoy día pasa esto, hoy día hago esto, voy a la oficina, me baño, me cambio. No, no, los planetas ellos hacen su recorrido y nosotros tenemos que ir un poco al vaivén. Después nos vamos enterando de algunas cosas que suceden. Ujú. Bueno, miren, hoy día tenemos el Urano sextil Neptuno, ¿no? Hoy día está pasando esto, pero esto ya sucedió antes. Y miren en qué años y miren cuánto tiempo duró, ¿eh? ¿No? O sea, en 1850 y tantos, miren lo que del 53 al 66, este sextil estuvo partil en estas fechas en el signo de Tauro. ¿No? Luego nos lanzamos a 1966 al 68. Este sextil también existió en el signo de Virgo. Y ahora está ocurriendo, ¿no? Este partil, me refiero que están en mismo grado sin ningún orden, de 2025 a 2027. Y lo que quiero decir es que este sextil que hoy vivimos ya también ocurrió antes, en otro signo, en otra época de la historia. Y cuando yo me refiero a partir, me refiero a que están en el mismo grado, ¿no? Después uno, 4 con 4, ¿no? Después uno avanza a 4 con 5, bueno, un grado de orden, ¿no? Pero cuando estuvieron así, 4 con 4, 5 con 5, etcétera, ocurrieron en estas fechas que están listadas aquí y en estos signos. Es decir, este sextil ya tiene su historia, ¿no? Ya tiene su historia. Pero no es solamente que abarque un gran momento, abarca pues varios años.
porque uno avanza, el otro retrograda, entonces es como que van volviéndose a conectar. Ujú. El otro, el que estamos viviendo hoy, el trígono de Urano con Plutón, ¿no? El que estamos viviendo en estas épocas, ¿no? Estando Urano en Géminis, ya ocurrió también hace tiempo atrás en otros signos y en otras épocas, ¿no? Tenemos en 1885, que ocurrió en Libra, en 1811, que todavía las repúblicas de los países latinoamericanos todavía ni siquiera se estaban gestando, ya ocurrieron también. ¿Mm? En 1921-22 también ocurrieron en Piscis y después va a ocurrir en el 2065, 63 a 65, acá todavía unos cuantos años más. O sea, estos son grandes procesos. ¿Me explico? ¿No? O sea, son grandes procesos que ocurrieron en otro signo, en otro contexto, y hoy nos toca vivirlo en Géminis y con Plutón en Acuario. ¿Mm? Y el Neptuno sextil Plutón, porque Neptuno, o sea, cuando la conjunción de Neptuno-Plutón, mejor dicho, el ciclo de Neptuno con Plutón dura 500 años. O sea, 500 años para que se vuelva a juntar Neptuno con Plutón, estamos hablando de 500 años, nadie nos lo va a venir a contar. Entonces, eso, pero el sextil sí dura un montón de tiempo, casi 60 años. ¿Mm? Entonces, miren lo que tenemos, ¿no? Miren, ¿no? Del 76 al 86, este sextil estuvo haciendo cosas partiles en los signos de Sagitario, Capricornio, en su momento, ¿no? Porque avanzan, se vuelven a retroceder, se vuelven a encontrar, se vuelven a retroceder. En 1950 al 56 también, 6 años viviendo con el sextil, dando vueltas, ¿no? Dando avances y retrocesos. Y ahora lo estamos viviendo desde el 2026 hasta el 2032. ¿M? O sea, son sextiles que, claro, están ahí, ¿no? Y hay una generación que ha nacido con estos sextiles, otra generación que no nacerá con estos sextiles, etcétera. Entonces estamos hablando de justamente planetas transpersonales porque trascienden más de una vida, ¿no? Y estamos hablando de generaciones, generaciones que nacieron bajo estas configuraciones. ¿Me explico? ¿Voy bien? ¿Sí? Genial. Bueno, vamos ahora sí a contar, bueno, qué travesuras han hecho estos planetas, ¿no? A ver, ¿qué cosa estamos acá? Bueno, nosotros hablamos de las famosas generaciones, ¿no? Los millennials, los centennials, generación Z, X, los baby boomers, etcétera. Acá hay una línea de todos, y me van a disculpar que esté en inglés, pero no la encontré en español, donde están todas las generaciones, ¿no? Los misioneros de esta época, que nacieron con Urano, Cuadratura, Neptuno en el 1860, y así se fue avanzando, ¿no? Los baby boomers, la generación X, Y, Z, alfa, beta, etcétera, ¿no? Entonces, la generación que hoy día están haciendo, la generación que hoy día están haciendo pues con esta configuración, son los que están haciendo pues desde el 2024 para adelante, va a agarrar la generación beta con la última alfa y los beta. O sea, los niños que están naciendo hoy ya nacen con este trígono menor. Quiere decir que en 20 años, cuando ya estén en el mundo profesional, van a ser jefes que tienen este gran trígono menor. Y entonces este trígono menor que es muy revolucionario, tecnológico y qué sé yo, qué profesiones saldrá o qué talentos habrá para ese entonces. ¿Entiendes? A diferencia, por ejemplo, la mía, ¿no? Que yo soy más bien baby boomer, yo nací en la época de Urano con Plutón y con el sextil. Entonces, lo mío es otra visión, más del detalle, y sé yo. Pero después, cuando fui creciendo, me fue agarrando todos los cambios tecnológicos, generaciones, etcétera. Entonces, hoy día para mí es otro planeta. ¿M? Sin contar que algunas generaciones vivieron épocas de guerra, ¿no? Épocas de guerra, la guerra de Vietnam, la guerra de acá, pero los que están en esta generación más cercana vivieron otras experiencias, ya vivieron con web, ya la web existía, ya existieron otros desafíos. ¿M?
Y si tú ves en la historia cómo ha sido las generaciones, siempre estuvo Urano y Neptuno y Plutón participando, pero no participaron con esta configuración de hoy. Ujú. Y a medida que la generación vaya avanzando, este gran trígono menor también se va a deshacer. Entonces, quienes nazcan en el 2040, 2050, ya no van a tener ese trígono menor. Y cuando esta generación entre al mercado laboral de su momento, pues tendrán a los jefes betas que tienen su triangulito y van a hablar con los que tienen, ya no tienen triangulito, ahora tienen una oposición. ¿No? Entonces, lo que cuesta, lo digo mirando en lo que cuesta también para las generaciones poder estar al día con las tecnologías, mientras que las nuevas generaciones ya lo tienen mucho más aceitado el problema o el desafío, ¿no? Ya nacen con otra visión, ¿no? Entonces, por ahora, digamos, quienes están naciendo por estas épocas, pues tienen este gran trígono, este trígono menor por aquí. ¿Sí? ¿Me explicó? Ujú. Sí. ¿Sí? Ahora, que me avance ver, ya se emocionó mi máquina. A ver, un ratito. Espérate un ratito que está mi mouse que no quiere avanzar. A ver, un ratito, chicos. Sí, no hay A ver. problema. Sí, no, en mi mouse. Ahí está. Un ratito, me fui más adelante. Ahí está. Creo que es esta. Sí. Miren la tecnología, los teléfonos, ¿no? Algo tan sencillo. Los teléfonos de aquel entonces, de 1876, que había que marcar y, en fin, nacieron con Urano, Cuadratura, Neptuno de aquella época, ¿no? Y después fueron avanzando, después el celular, que era un tipo ladrillo, ¿no? Sí, era ladrillo y era carísimo. Yo me acuerdo haberlos visto, alguno pasó por mi mano, ¿no? ¿No? Y era carísimo, pues era con otra configuración. Después, bueno, aparecieron los Nokia y ahora con esta configuración, lo que se ha venido formando, prácticamente el celular hace todo. ¿M? Tiene de todo. Tiene de todo, hasta aplicativos para levantar la carta, para el dinero electrónico, todo. La gente hace de todo menos hablar a veces. Ujú. ¿Mm? Entonces, va facilitando los avances tecnológicos, pero que previamente fueron creados. ¿M? Que previamente fueron creados. Entonces, al mercado se va arrojando un montón de tecnología y cosas que van pasando que no es que salieron de un día para otro, sino que ya viene arrastrando, porque estos planetas pues son transpersonales, ¿no? La inteligencia artificial, ¿no? Todavía tenemos para rato con ello. El tema de la inteligencia artificial nació más o menos en 1940 por ahí, ya con algunos intentos, ya no puse la lámina para no complicarla, pero bueno, hoy día que tenemos el trígono menor, pues la inteligencia artificial por ahora está un poco por debajo de la inteligencia humana. ¿M? Pero más adelante, el 2040, la va a igualar y por el 2060 la va a superar. ¿Ya? Para el 2040 ya no hay el gran trígono menor, va a haber más bien una cuadratura de Urano con Neptuno y para el 2060 Neptuno, cuadratura de Plutón, entre otros desafíos que vendrán en su época. ¿M? Pero por hoy, el gran trígono menor, bueno, estamos ahora pues con la inteligencia artificial, ya forma parte de nuestra vida diaria. Ujú. Pero para que forme parte de la vida diaria, tener un robot en casa o una mascota tipo robot o estar editando textos con el chat GPT, etcétera, ha sido producto de esfuerzos de científicos pues, de otras épocas, ¿no? Y con otros aspectos de estos transpersonales, ¿no? Y otro tema que también, si no lo escucharon, ya por ahí se habla de la criogénica, que es el congelar los materiales y también los cuerpos humanos, ¿no? La idea es, en algunos, por lo menos algunas fuentes que he leído, la idea es poder hacer volver a la vida ciertos cadáveres, ¿no? Primero lo que se ha hecho es congelar ciertos cuerpos para poder estudiarlos con
por cuestiones científicas, ¿no? El cerebro de tal, el cuerpo de tal, etcétera. Pero ya se está deslizando la idea de, bueno, congelarlo hasta cierto nivel y después ver la posibilidad de volverlos a la vida. Ya es un poco más atrevido el tema, ¿no? Pero esto de la criogénica, perdón, ya se está hablando con este gran trigono menor, pero si ustedes ven desde cuándo empezó, miren, 1852, y ha pasado la historia ha pasado ya 100 un poco más de 100 años, y esa idea de poder hacer estas cuestiones pues ya van teniendo ciertos frutos en el paso del tiempo, ¿no? ¿No? Entonces, es como que estos planetas, si bien es cierto, van a afectar parte de nuestra vida personal en lo que nos corresponda, también está hablando de grandes tendencias que nosotros a veces ni nos enteramos, pero sigue ocurriendo, ¿no? ¿Bien? Entonces, ahora sí quiero hablar de la cesta de Barbó. Este es el señor Barbó que murió el 2019, ¿no? Entonces, la cesta de Barbó, ¿qué tiene que ver ahora esta cesta que estamos hablando, que es una oportunidad única de rever algunas cosas, ¿no? La cesta de Barbo es esta configuración, es decir, Neptuno, Urano y Plutón están haciendo el trígono menor, ¿no? Pero en esta ocasión, pues Júpiter se une a la figurita, ¿no? Sale también en la foto. Y va a estar en 4 de Leo, y va a formar una canastita que es receptiva, y Barbo ya habló de esto, ¿no? Ahora les entro a detallar qué cosa es. ¿Qué pasa aquí? Que Júpiter va a estar de paso, o sea, no sé, porque de todos estos Júpiter es más rápido, ¿no? Este es más rápido, ¿no? Se va a ir en algún momento, pero bueno, la canastita está formándose, y lo que está diciendo, bueno, que ante una oposición, un conflicto o algo que tenga una tensión, pues hay salidas a través de los trígonos y los sextiles, ¿no? O sea que hay una confrontación que se puede solucionar con la concurrencia de Urano o de Neptuno. Están ahí, o sea, no es todo rojo, sino el rojo es este borde, y pues está el resto de las rayitas por ahí, ¿no? Pero ¿qué pasa con esto? En la mitología, ¿no? Saben que Urano es el papá de Saturno. A Saturno no lo he puesto ahí a propósito, ¿no? Pero es el abuelo de Neptuno y Plutón y de Júpiter, ¿no? Entonces es como que los tres señores, Urano, Neptuno y Plutón, es como que Urano, el abuelito, está jugando con los nietos, ¿no? Vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, que esto, que acá, que la tecnología, que hagamos esto, que esto y lo otro. Y aparece Júpiter, que es el dueño, es el que maneja el Olimpo, ¿no? Y dice, y chicos, ¿y ustedes qué? ¿Y yo qué? ¿No? Se olvidaron de mí. Ustedes han estado haciendo algunas cositas, pero yo les vengo a recordar que soy Júpiter. ¿Y qué es Júpiter? ¿No? ¿Qué tiene que ver con Júpiter? La filosofía, los principios, lo divino, Dios, ¿no? ¿No? Entonces, ustedes me están un poco desordenando la casa, ¿no? Esa es mi interpretación, ¿eh? Por ahí no es esa, pero esta es mi interpretación, ¿no? Como diciendo, chicos, les recuerdo que acá hay algunas cosas para tomarlo en cuenta, sobre todo tú, Plutón, ¿no? Porque Júpiter le hace oposición a Plutón. Tú, Plutón, que vienes con la tecnología, que no sé qué, no sé cuántos. Y yo, que estoy Júpiter en Leo, te recuerdo también la parte humana, individual. Todo bárbaro con tu tecnología, pero también recuerda al ser humano. Ujú. Entonces, vamos a ir un poquito más al respecto, ¿no? Entonces, Barbó lo que dijo que, bueno, esta cesta era un punto de inflexión, ¿no? Que era un punto de inflexión que ante algo difícil iba a haber algo constructivo, pero no decía que iba a ser el paraíso ni el colapso. Simplemente es una oportunidad de reescribir algún momento o de reencauzar algo que suceda para poder, pues, seguir adelante. Era como una oportunidad, ¿no? Como una revisión, a ver, vamos a tantear cómo vamos y a ver, cómo seguimos. ¿Bien? Entonces, el
Acá hay algunas cosas, ¿no? Si bien Niceto Plutón representa la transformación, el poder, los grupos, Neptuno en Aries es la espiritualidad y ser valiente, etcétera. Urano en Géminis tiene que ver con los cambios rápidos, la disrupción, etcétera. Júpiter tiene que ver con lo creativo, la expresión, la soberanía, el corazón, etcétera. Esta oposición lo que está preguntando es lo siguiente, bueno, ¿quién lidera esto? ¿Quién ejerce influencia? ¿Cómo se comparten los recursos? ¿Cómo vamos a transcender? ¿Quién hace qué? Es un poco lo que se está cuestionando esta oposición. ¿Bien? Entonces les voy a compartir, yo elegí tres ejemplos, aunque alguno no sucedió cuando Júpiter está en Leo, igual para mí me cierra bien la figurita. ¿Bien? ¿Voy bien, chicas? ¿Sí? ¿Voy bien? ¿Sí? Ujú. Ya, Sí. bárbaro. Bien. Hace poco, el 25 de mayo, el Papa León XIV, Papa León, Júpiter en Leo, León, Papa León, ¿no? Este en Leo, escribió, publicó la encíclica Magnifica Humanitas. Magnífica suena muy Leo, Humanitas suena muy Acuario, ¿no? Leo, Acuario. Advirtiendo a la humanidad sobre los peligros de la inteligencia artificial, ¿no? Cuyos principios son estos, ¿no? Ojo con la tecnología, no te olvides que el ser humano viene de Dios, no de máquinas o de experimentos, no, no, vienen a través de Dios, ¿no? El bien común y todo lo que crea la tecnología, que es una suerte de esclavitud moderna. ¿M? ¿Ya? Entonces es como que aparece un Júpiter, si bien esto no ocurrió cuando Júpiter estaba en Leo, pero estos efectos, grado más, grado menos de Júpiter, que no le va, no le importa, ya está apareciendo la tendencia como diciendo, Júpiter como diciendo, chicos, no se olviden de Dios, no se olviden del hombre individual. ¿M? Entonces viene a decir, veamos el bien común, el uso ético de la tecnología y demás formas. Entonces él sorprende al mundo con una encíclica, ¿no? Al primer año de su ejercicio, como, y avisando sobre los peligros o las cosas que hay que tener en cuenta con el tema de la inteligencia artificial. ¿M? Entonces lo que está haciendo es balancear un poco, ¿no? Sin llegar a un conflicto ni nada de eso, sino balancear un poco como diciendo, me aparezco en la canasta y vamos un poco ordenando la cosa. ¿Mm? En otro segundo ejemplo, el mismo Papa excomulga a cuatro obispos, ¿no? Y provoca, y hace un cisma, ¿no? Y él ya había advertido que había un grupito que estaban nombrando sacerdotes, etcétera, y dijo eso no, ¿no? Pues eso no, ya había advertido, y después, bueno, como no le hicieron caso al Papa, pues simplemente agarró y los excomulgó. Número cuatro, Plutón cuatro, esto cuatro, excomulga cuatro, 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 ¿no? El escudo del Papa es in illo unum unum, que significa en el único todos somos uno. Leo, Papa León, Leo, acá está el corazón de Leo, ¿no? ¿No? O sea, más Leo imposible, ¿no? Y que también pone, pues, diciendo, pues, habíamos preguntado quién manda a quién, quién lidera qué, qué sé yo. Bueno, ahí tenemos un ejemplo más, ¿no? De que está poniendo cierto orden en esta canasta, ¿no? ¿No? Y se trata y expulsó, de hecho lo hizo, y se trata del mayor cisma de la iglesia de 1870. ¿No? La noticia pasó por ahí, digamos, pero si uno la empieza a ver con las configuraciones, se va formando ciertas figuritas, ¿no? Entonces lo que pasa, este Júpiter está diciendo, estos son nuestros principios, en Leo, ¿no? El individuo. Y tú, Plutón, porque es en la posición que está Plutón, tú que estás haciendo algunas cosas por ahí con la tecnología, qué sé yo, necesito recordarte esto. Ujú. Porque Plutón también es un poder oculto. ¿Mm? ¿Mm? ¿No? Entonces, porque en este más de poder, pues está ese liderazgo solar, que es la figura formal pública, pero siempre hay un tema de Plutón, que es un poder más bien oculto, ¿no? ¿No? Entonces,
es un poco como que se está viendo en las noticias un poco también esta canastita, ¿no? De por ahí intervendrá Neptuno o Urano de alguna forma, pero en realidad quien está comandando estas decisiones es la posición de Júpiter con Plutón. ¿Mm? Sin que se arme un gran problema, ¿no? ¿Me explico? Ujú. ¿Bien? Y uno último con el Mundial, ¿no? ¿Se acuerdan que hace poco también hubo un llamado de Trump a la FIFA para que regrese un perdón, un futbolista que había sido expulsado a la tarjeta roja, que se borre la tarjeta roja y vuelva a trabajar al campo, ¿no? Otra vez, este tema de Plutón en Acuario, bueno, yo puedo todo y rompe un esquema, ¿no? Rompe el esquema. Entonces, bueno, el futbolista regresa a jugar y ese día Bélgica le mete 4 goles. Otra vez, número 4 presente, ¿no? No solamente 4 goles, sino que entra a cuartos de mundial, ¿no? Y qué casualidad que al equipo de Bélgica le dicen los Diablos Rojos, ¿no? ¿No? Entonces, otra vez tenemos que el número 4 por ahí rondando. Entonces, claro, esta llamada causó también todo un tema, ¿no? ¿Cómo es posible que ahora el presidente llame y le hagan caso? Y se hizo todo un tema también en la prensa sobre este asunto que bueno, enojó a alguna parte a la selección, ¿no? Pero bueno, finalmente jugaron con eso y se impuso, pues, Júpiter, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, eso es un poco lo que quería graficar con esto, con esta dinámica, con estos planetas. Hay muchísimo más para conversar, por cierto, pero creo que esto que está ocurriendo en la canasta de Virgo es poner como un freno al estilo Júpiter, ¿no? Es el benéfico mayor como confrontando a Plutón, y entre ellos se entiende porque son hermanos, ¿no? Acá el abuelito es Urano. ¿No? Este es el abuelito que está jugando con los 3 nietos, como diciendo, bien, no se olviden de los principios, ¿no? No se olviden de mi liderazgo. Y acá en este partido, pues impuso su liderazgo, ¿no? No, tú haz tu llamada, pero acá lo bueno se impone, una cosa así, ¿no? Bien. Entonces, ya para ir cerrando un comentario final, es que nosotros vamos por la vida caminando a través de todos los aspectos de los transpersonales. Ujú. Vamos como humanidad caminando a un futuro y estamos inmersos en alguno de estos aspectos de los transpersonales. Lo que estamos viviendo ahora como gran trígono menor es esta porción de acá de la historia, que agarra un poco 2024 y después se irá deshaciendo hacia el 2030. O sea, es un gran trígono que se forma hoy, que lo tenemos más compacto por sus orbes, un poquito más compacto también en otro año, pero en el tiempo se irá deshaciendo y vendrán otros aspectos, ¿no? Y a lo largo de la historia nosotros hemos venido viviendo todos estos aspectos y seguirá la historia escribiéndose y nosotros seguiremos como humanidad caminando y navegando en medio de aspectos de los transpersonales. Ujú. Pero no siempre los podemos ver porque, claro, como ellos hacen pues pasos agigantados y nuestra vida tiene más bien una mirada más cortoplacista, digamos, comparado con todo el espectro del movimiento del universo, pues a veces no, mirar estos planetas hay que mirar un poco también hacia atrás, ¿no? Para poder también ver qué viene para adelante, ¿no? Así que, hasta aquí llega mi intervención. ¿No? Hermoso. Una masterclass. Sí, qué presentación. Sí, muy Tal interesante, cual. Sí. ¿Perdón? muy interesante. Ya, muchas gracias. Muchas Excelente, Ana, excelente. gracias. Em, yo quería hacer una pregunta con respecto a, en un momento mencionaste que a cada uno, de acuerdo a donde le toque en su carta,
será el movimiento de transformación. Eh, Ujú, y también mencionas que esto viene desde antes, que se ha repetido a través de siglos. ujú. Em, ¿Consideras que la persona viene recorriendo un camino evolutivo y que en las casas donde caiga esta canasta es donde debe de, por ese camino evolutivo, hacer su experiencia? ¿O es, cómo ves la evolución de la persona en su mandala y que no es casualidad donde le caiga, ¿no? No sé si me llegó a Claro, explicar. ujú, claro, o sea, digamos que esta canasta, la canasta va a caer en algún lado de nuestra carta, ¿no? La persona que hoy está, digamos, con nosotros está viviendo esta canasta en su carta. ¿Eso te refieres? ¿Cómo la manejaría? ¿Es Exacto, así la pregunta? sí, ¿No? Habría que exacto. ver dónde cae, sobre todo la posición de Júpiter con Plutón, porque es ahí donde va a estar el desafío. Puede ser que toque un planeta de la carta natal o no, Mm. o haga alguna cuadratura con un planeta que no lo tiene en cuenta. Por ejemplo, de repente tiene alguien 4 de Escorpio y resulta que esta oposición tiene la canasta como una ayuda, pero de repente va a tener una tensión con algún planeta en 4 de Escorpio, por decirlo, ¿no? Entonces tendría que ver la persona dónde le cae 4 de Leo, en qué parte de su carta. La oposición es la que más va a tener que analizar. ¿En qué tendría que revisar para ver cómo está su sistema de creencias, qué está pasando, qué tiene que revisar con respecto a Plutón? De repente se está conflictuando o queriendo no tiene cómo salir de un problema o se está ahogando innecesariamente y Júpiter le viene a decir, mira, te estoy confrontando ese sistema de creencias, ¿no? Cree de otra manera, salte de este fondo o transfórmalo de esta manera, pero no te ahogues en ello. Pero habría que ver en qué parte de la carta está. Entonces, para todos nosotros, el Júpiter en Leo está trayendo pues una oportunidad de rever cómo somos nosotros como individuos, ¿no? Nuestra conciencia, Claro, cómo estamos, cómo estamos construyendo nuestra propia visión de nosotros mismos por ser Leo, ¿no? Ujú. claro, por su Entonces, regente el sol. Ujú. sí, y además, y de repente, y estoy de repente ocultándome para tener poder en el grupo, o me estoy achicando, o me estoy haciendo invisible para formar parte de un grupo, tener poder en vez de yo salir adelante, ¿no? Estoy ocultándome en un grupo o en una situación determinada para no tener mi brillo personal y seguir fomentando mi sentido de pertenencia en algún grupo. ¿Mm? ¿Me explicó? Ujú. Mm. Totalmente, Ana, ¿No? Porque totalmente. Júpiter en Leo te dice, sácate el plumerío leonino y mueve la melena, te está diciendo, ¿no? ¿No? Y olvídate de Plutón en Acuario, no, o sea, un poco, que no te embargue todos estos temas, ¿no? O sea, lúcete, ¿no? Lúcete, ¿no? Habrá alguien que no le va a gustar tu lucimiento y bueno, pero tampoco te tienes que pelear, para eso está Neptuno, Urano, ¿no? O sea, habrá otras cosas. Ahora, depende también que otro planeta esté por ahí que pueda conflictuar, o si esta oposición, pues, le hace contacto a otra persona o una sinastría que te afecte, ¿no? Pero este Júpiter te da una oportunidad de aliviar un poco también, de ser benévolos con nosotros mismos, ¿no? No perderse en el camino, ¿no? De valorarse y autovalorarse. Ujú, ¿mm? No necesitas ocultarte para tener poder, para pertenecer a un grupo y listo, no voy con la masa o voy con el grupo, ¿no? Ujú. Puedes también hacer tu camino. Ujú, sí. Lo que sí también si esto aplicara a alguien dependiendo de la casa, es que yo me acuerdo que este Júpiter-Plutón, recomendé a alguno de mis clientes que, le digo, si tienes temas de tesis o cosas que sustentar, trata de hacerlo antes de esta oposición,
porque puede ser que el jurado sea un poco duro, ¿no? O sea, porque Júpiter es, bueno, yo voy a sustentar y viene Plutón y te pregunta, pues, una pregunta y te saca de foco de la sustentación, ¿no? Entonces, por eso aconsejaba a uno de mis clientes que, mira, si tienes tesis o sustentaciones, trata de cerrarlo antes. O documentaciones también, ¿no? Ujú. O documentaciones. Y de hecho, no fue en carta individual, pero sí cuando empezó ya a asomarse esta oposición, por lo menos en Perú hubo problemas con las universidades. Hubo toma de universidades, problemas con los estudiantes universidades. Ya se estaba asomando Júpiter con Plutón, y dije acá los temas universitarios, temas estos van a tener su propia atención, ¿no? Entonces, no me quiero desviar, pero yendo a la propia evolución es poder hacer explícito también un poder personal que pueda estar oculto. ¿M? Pero también Muy sabemos bien, que con los perdón. grupos, a veces el brillo individual con el brillo grupal a veces no se condice, ¿no? ¿Mm? Sí, quería acotar que tú dijiste en un momento que no estábamos hablando de Saturno en estos Ujú. símbolos, no queríamos meter a Saturno. ¿Qué pasaría puntualmente si Júpiter en Leo se encontrara con este Saturno? Ahí sí que es una guerra de titanes, ¿no? Y sí, pero Júpiter, acuérdate que destronó a Saturno. Ujú. O sea que ganaría Saturno, Júpiter, perdón, ganarías Sí, Júpiter. porque Saturno en Leo está en detrimento. Ujú. Claro, Ujú. correcto, ¿Ya? correcto. ¿No? Entonces, claro, suponiendo que está ahí. Hoy Saturno está en Aries, está incómodo, ¿no? Lo saqué porque también está en 14 por ahí, ¿no? Y está retrógrado, va a retrogradar y me iba a malograr mi figurita. Así que dije, no, Saturno, te voy a borrar por hoy día, no te preocupes, pero Saturno es el papá de los chicos, ¿eh? El papá de los chicos, o sea, los chicos me refiero a los hermanitos Júpiter, al trío Maravilla, ¿no? Que se repartieron en cielo, infierno y tierra, ¿no? Porque Urano es el abuelo, Saturno es el papá y después vienen los tres hijos. ¿M? Entonces, Saturno hoy no está en su mejor signo, porque está en caída, entonces es un poco brutal, actúa brutal. ¿M? Entonces, mira que cuando empezó la conjunción Saturno-Neptuno, eh, que ya empezó en cero de Aries, que es digamos, como que empieza el grado del mundo, ¿no? Porque en cero de Aries es como el grado del mundo, ¿no? El mundo en general, ¿no? Ahí empezó a aparecer la figura de Ice, el control migratorio. Ice significa hielo, ¿no? ¿No? Y hielo es Saturno. ¿No? Y como está en caída, también este orden de migratorio, todo esto, también se ha desbordado. ¿No? O sea, la expresión del control del poder, los límites, que bueno, son necesarios porque Saturno para eso también es muy bueno, ¿no? Para la maduración, la disciplina, el orden, cada cosa en su lugar, bueno, Saturno es bueno. Pero hoy está expresado con un Neptuno que debilita un poco ese Saturno y Saturno además está en caída. Entonces su actuación es un poco más cruda o bastante cruda. No solamente con temas de control, sino también con el tema laboral. Ujú. Y bueno, más todas las cosas que hemos visto en la noticia, ¿no? Ya después pasará a Tauro, porque ya saldrá de eso. Eso todavía será el 2028, ¿no? Pero y claro, uno cuando vas viendo los planetas con las noticias, tú los puedes empezar a identificar. ¿Mm? Sí. Y Ana, vos, ¿cuál considerás de todos estos planetas, o quizás si querés agregar otro, cuál de ellos cumple este rol de resistencia al cambio, estos cambios que nos plantea este trígono menor? Em,
esta resistencia y este control al cambio? ¿Crees que viene de Saturno o que puede venir de otro planeta? ¿O hacia dónde lo podrías llevar vos? Bueno, de estos cuatro, voy a empezar con la figurita. Los que están en fijos son los que pueden ser que no aboguen tanto al cambio, ¿no? Porque Aries, el cambio le encanta, ¿no? O sea, sale disparado. Y Urano, que está en Géminis, olvídate, ese siempre está mutando, no está quieto. Plutón en Acuario y Júpiter en Leo en esta figurita están en signos fijos. Entonces, por más que Acuario, la revolución, todo eso sigue siendo un aire fijo. Y Leo también. Entonces, estos de acá están midiéndose la fijeza, ¿no? Tecnología, tú vas a ganar más espacio o yo, leonino, voy a ganar más espacio, ¿no? ¿No? Urano, eso están ahí, sí, yo estoy listo para ayudar, ¿no? Lo que ustedes decían, chicos, una cosa así, ¿no? Pero los fijos son los que pueden ser que les va a tomar un poco más de tiempo el cambio. Ujú. Saturno que está en Aries, no tanto, pero después no hay ninguno en Tauro, que Tauro es uno de los que más costó, y de hecho que cuando Urano estuvo en Tauro era romper la resistencia al cambio, ¿no? Ujú. Totalmente. Bien. Y Ana, Ana, en yo los te... últimos, ah, con los últimos grados, cuando Urano estuvo en Tauro, en los últimos grados, apareció las grandes noticias de las tierras raras, que ha sido motivo de conflicto, ¿no? Que son 17 elementos del molibdeno, no sé qué cosa, que se encuentran en determinados países, entre ellos Ucrania, ¿no? Que son materiales de difícil extracción, por eso le dicen tierras raras, y que ese material se usa para hacer los drones, porque también la tecnología de la guerra ha cambiado. Ya no es que el ejército va y se lucha cuerpo a cuerpo con el país vecino. No, ahora tú mandas dron a un país que no es vecino, y de hecho ocurrió con Irán e Israel. Entre ellos se mandan drones ¿no? Y listo, ¿no? Entonces, las tierras raras también, Urano, ¿no? Esta cosa novedosa de tierra, ¿no? El Tauro, empezó a aparecer ese término cuando ya Urano se estaba despidiendo de Tauro y ya estaba formando la figurita también. ¿No? Entonces, pero Urano en Tauro sí que es resistente al cambio, sí que es resistente al cambio. Y también ha sido prueba de resistencia, porque mira que esta guerra que dura Ucrania-Rusia ya tiene 4 años y están ahí, ¿eh? Están ahí, están que resisten y resisten, ¿no? ¿Mm? O han resistido y ahora, bueno, ya cambió de signo, vamos a ver, ojalá que termine toda esta historia ya pronto, ¿no? Ujú. Sí, perdona, alguien me iba a preguntar algo y yo interrumpí. Ujú. Sí, Ana, tengo una pregunta, a ver si me podrías explicar. ¿Cómo siente nuestro planeta Tierra estos cambios planetarios? Porque bien sabemos que el cosmos y los planetas se siguen moviendo y afectan al planeta Tierra. Los planetas influyen, pero no determinan, como siempre dicen, pero algo debe estar pasando porque estamos viendo muchos movimientos, muchos cambios, el clima está cambiando. Sí, y de hecho son ciclos muchísimo más largos. Por ejemplo, el calentamiento del agua ya viene de hace mucho tiempo atrás, mucho tiempo atrás. Entonces, no solamente es la posición de los planetas, sino que, no solamente, y de estos planetas, sino que también hay una cuestión física, ¿no? Por ejemplo, ya ahora en astrología también se habla de las tormentas solares, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada vez que el Sol cuando lanza eyecta su energía, ya hay un correlato con eventos de exacerbación en la Tierra. ¿Ve? Y además también como el Sol gira, bueno, en su propio eje, cuando las manchas solares del Sol miran hacia la Tierra, se producen también eventos. Era la famosa, en economía política del colegio, me acuerdo, la famosa teoría de las manchas solares, que cuando el Sol da la vuelta y las manchas solares dan a la Tierra, había problemas con la agricultura. ¿M? ¿Ne? Y hay, o sea, hay mucho, también lo físico afecta,
Por ejemplo, Venus, también, cada planeta tiene sus propios terremotos, ¿no? Mercurio tiene sus Mm. terremotos, Venus tiene sus terremotos, y la Tierra sus terremotos, ¿no? Cuando Venus también tiene sus terremotos por ahí, que Venus tiene una atmósfera, una de las más densas, ¿bien? Entonces, también cuando tiene sus terremotos, altera un poco también todo lo de la Tierra. ¿No? Más allá, solamente, no, más allá de lo astrológico y todo esto el simbolismo, ¿no? También hay un componente físico que afecta. ¿Bien? Ahora, yendo ya no a lo físico, sino a lo simbológico, de hecho que le afecta, le tiene que afectar a la Tierra. O sea, Plutón en Acuario, eh, Plutón en Acuario, que es, digamos, Plutón, que es el confín del sistema solar, ¿no? Aunque Plutón ya no es planeta, yo le sigo considerando planeta de cariño, ¿no? Está en el confín, ¿no? En Acuario, en un signo que tiene que ver con libertad, y esto pues se asocia a estos procesos de liberación, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, San Martín, Bolívar, Sucre, todos esos libertadores en nuestra historia nacieron con Plutón en cero de Acuario. ¿No? ¿No? La libertad, la creación de país, nacieron para reformar, ¿no? Y hoy que, por ejemplo, en la carta de San Martín, que nació en Yapeyú, en Argentina, él nació con Plutón cero de Acuario, cuando ocurre el retorno de Plutón para la carta de San Martín, aparece pues Javier Milei también con el tema del Partido Libertario. No es que esté comparándolos, no es que esté comparándolos a ellos en su gestión, para nada, pero vuelve a renacer el tema, es más, hasta con las patillas, ¿no? Hasta con las patillas. Entonces hay un movimiento de otra vez libertad y viva la libertad, ya saben qué palabra sigue, ¿no? Entonces, es otra vez, se vuelve un poco a repetir la historia con otras tonalidades, por decirlo. Entonces ya tenemos ese. Urano en Géminis, ¿no? Urano en Géminis. También, si ya Urano es el aire, el cielo y qué sé yo, y Géminis, que es la comunicación, qué sé yo, entonces empieza la tecnología tipo aérea. Entonces ya nosotros vemos celebraciones con drones en el cielo, ¿no? ¿No? O ya se están hablando de autos que no van a tener, la idea es desaparecer la rueda, ¿no? Los taxivoladores y qué sé yo, los taxis que no tienen choferes y el robot va y viene y el auto se maneja solo. Y todo eso también impacta la relación hombre-máquina, también va impactando porque el hombre crea máquinas, extiende su poder a través de las máquinas, ¿no? O sea, los lentes que yo llevo puesto es una tecnología de larga data para yo poder extender mi poder de visión. Pero el hecho de que yo use ya lentes a mí también me condiciona como persona porque ya tengo que llevar mis lentes o tengo que ver mis mejores lentes o me compro un lente con una montura bonita de moda. Entonces ya la relación hombre-máquina empieza a modificar a ambos. Entonces el mundo va cambiando y ellos te van indicando tal cosa, ¿no? Neptuno en Aries también hay un poco con el fanatismo, ¿no? Entonces, Neptuno en Aries, yo tengo mi canal de YouTube y yo soy actriz de mi propio programa. Ya no tengo que ir a Hollywood ni nada. O sea, yo ya puedo abrir mi canal de YouTube y ser yo los influencers, por ejemplo. ¿No? Entonces ellos te van marcando, van como habilitando o te vienen a decir, llegó la hora de, y bueno, va saliendo pues las tendencias en el mundo y sin contar pues también el tema de nuestra propia naturaleza, que a la pobre naturaleza también le están dando con palo, ¿no? Y la naturaleza siempre es más sabia que todos nosotros, ¿eh? El hombre jamás podrá vencer a la naturaleza. Entonces también muchos de los ciclos de, de los movimientos sísmicos, clima, todo eso, son propios también del movimiento de la Tierra, de toda la Tierra, pero también hay una parte humana, bueno, que nos ha portado bien con la naturaleza y la naturaleza te lo viene a recordar, ¿no? No sé si esto responde a tu Claro. pregunta. Sí, Ujú, sí, 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 muy ¿no? interesante. Sí, sí, más o menos. Me estaba recordando a la época de la pandemia,
cuando los animales y la naturaleza comenzó a cambiar completamente, porque nosotros estábamos recluidos. Claro, claro. Cuando hubo la pandemia, las aves podían estar tranquilas en la orilla del mar. No tenían peligro de que las Sí, maten ni nada, o sea, estaban felices sí, de la vida, pero a nosotros también nos cambió eh, todo, ¿no? El tener que aislarlos, y no era la primera pandemia, o sea, ha habido pandemias, ha oh, habido sí. muchas Mm. otras veces, ¿no? Y es más, o sea, todavía ya vivimos con, escuchando noticias de que la gripe aviar, que esto, que el otro, o sea, como que ya forma parte de nuestra naturaleza, que por ahí hay alguna cosa virulenta y ya nosotros estamos atentos, o sea, sabemos que eso no se va a ir del todo. O sea, sabemos Claro, que tenemos que usar una algo va a aparecer. mascarilla si es Sí, necesario, ¿no? Es necesario aislarse ya, ¿no? Que los requisitos para viajar, etcétera. Sabemos que estamos ya viviendo con eso y que no se ha ido del todo. Tomará otra forma, pero ya tenemos conciencia de que pandemias o virus o qué sé yo va a formar parte de nuestra historia, ¿no? Ujú. gracias por Entonces, responder mi pregunta, Ana. sí, sí, porque son ciclos no solamente de una evolución Sí, personal, sino también dentro del colectivo, ¿no? ¿Mm? claro. Sí, total. ¿No? Entonces, esto lo puedes llevar a varios niveles, ¿no? Una evolución personal es, por ejemplo, Júpiter, mi sistema de creencias sobre mí mismo, ¿no? O mi poder con un grupo, lo que mis aspiraciones y qué cambios quiero hacer, aprender más rápido algo. O lo puedes llevar a un nivel de comunidad o país, ¿no? O el mundo entero. Ujú. Sí. Ujú. Sí, esa era una de las preguntas que también tenía para hacerle, porque estamos hablando de cambios de ideas, de tecnología y también el hecho de formar comunidad y de formas de vincularnos, evidentemente va a modificarse. Sí. Este elemento aire lo que trae es eso. ¿Usted qué piensa acerca de esta construcción de comunidad nueva en la que nos está invitando el cielo? Y sí, yo creo que va a haber mucho, creo que a veces la gente ha descubierto una familia a través de los vínculos no biológicos que con los biológicos. Hay gente que habla más con los amigos por Zoom que con los padres o los hermanos que están al costado. Ujú. Y también hay una demanda de una comunicación que sea mucho más corta o más específica. Y también el celular, me doy cuenta que a veces no hablo por teléfono, más estoy con el WhatsApp, que el texto es más íntimo también, ¿no? Como que la forma de comunicar es no personalizar mi voz ni que quiero que me escuche mi voz, sino también prefiero textear, es más privado, nadie me ve, no tengo que, nadie va a escuchar lo que yo quiero comunicar, ¿no? Y hay parejas que se pelean por WhatsApp. Hay parejas que se pelean por Sí, a mí mi marido me texteó, me dijo esto y esto que el otro. Le digo, pero no has hablado con él. No, pero por el WhatsApp, mira el WhatsApp lo que me mandó. Digo, pero hasta las sociedades conyugales ahora pelean por WhatsApp. Ujú. ¿No? Y es todo un tema también. ¿Quién te escribe por WhatsApp o que estás con el teléfono o vamos a comer y tú estás con el teléfono? Ujú, Cambió todo, cambió todo, ¿no? Hay una dependencia también hacia la tecnología, ¿no? O sea, hay gente que no se despega del WhatsApp y- o del teléfono o de otra tecnología, ¿no? O viajar, hay gente que viaja pues con la nube, la tablet, etcétera, y hay otra gente que no quiere saber nada, ningún aparato. Ajá. ujú. Entonces va cambiando el hábito de la comunicación y también la tecnología, ¿no? Porque hay gente que va a la calle y habla sola y es porque está con los audífonos hablando. O que maneja también con los audífonos y que no sé qué. O sea, cambió el hábito y se pierde un poco también la comunicación, ¿no? ¿Y qué más vendrá? No sé qué más vendrá, pero sí, porque después ahora están los microchips, ¿no?
Hay parejas que se ponen microchips. Sí, hay parejas que así como le ponen a la mascota por si se pierde, ya sabe dónde Mm. está. También hay parejas que son, entre ellos, pues tienen confianza y si se pone un microchip por si pasa algo, ya saben dónde ubicarme. Así como hay gente que se pone un Sí. tatuaje en nombre del amor y te amo, qué sé yo, listo, hay ahora gente que se pone microchip. ¿Mm? Es más, la otra vez vi en CNN, CNN español, del programa de Oppenheimer, que hablaba con un científico español, donde ya él comentaba que ya hay 600 empresas en el mundo que se dedican a colocar microchips en los cerebros. 600, ¿eh? Y la idea es poder rastrear también el sistema nervioso, prever enfermedades, etcétera. Pero estas cosas van sucediendo, eh, no las vemos, ¿no? No, hay de todo. La otra vez también que hice una presentación del ciclo Saturno-Neptuno. Entonces que Saturno-Neptuno tiene que ver con también las industrias funerarias, ¿no? Porque Saturno es la muerte, ¿no? Y ahora hay lápidas que tienen QR. ¿M? Entonces tú con tu celular ves el QR y ves la vida de la persona que está ahí enterrada. ¿M? Wow, O esa no la también, sabía. sí, 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 y también está las cremaciones ahora por agua, antes era por fuego, qué sé yo. No, hay cremaciones de todo tipo. Hay una que es, te desaparezco el planeta. O sea, nada. O sea, te pongo un líquido, no queda nada. No hay dónde enterrar, nada. No que las cenizas, no, nada. Chao. Nadie sabe de ti. Otros no, otros te hacen la magia, qué sé yo, y te ponen de abono para que crezca un árbol. Te convierten en abono para árbol. Y otros te hacen cremación, ya no con fuego, sino con agua. Y creo que el que hizo eso fue Desmond Tutu, un líder que pidió su cremación por agua y que también ya no sé, creo que ese creo que era el que desaparece. O sea, ya no tienes que tener la una con la ceniza. Entonces, hasta en eso llegó la tecnología. Ujú. Y hay otra empresa también que se llama Celestis, si me acuerdo bien, que, según ellos, ¿no? Las cenizas de tu ser querido la mandan en un cohete y la tiran al espacio. Hasta la industria funeraria cambió. Impresionante. Entonces te das cuenta de lo que hay para volverse loco, ¿no? Pero todo eso pasa, nosotros estamos aquí el día a día viendo a ver que esto, que lo otro, haciendo nuestras cosas diarias, y por atrás está la tecnología cambiando, 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 ¿no? ¿Mm? Y eso hace también pues que uno diga, bueno, no sé, yo prefiero que me entierren o que me cremen, qué sé yo, no quiero que me pongan QR, no sé, va modificando pues todo, ¿no? Va modificando todo, ¿no? O estas relaciones también ahora hay gente que se casa con robot, no soporta un humano, que se casa, ¿no? O sea, que esto que el otro. O también toda la tendencia, no sé si han escuchado del transhumanismo. Que hay gente que vive con aparatos. Hay uno que vive con una antena, que como esta persona es daltónica, él siente los colores, o sea, no ve el color naranja, pero siente el color naranja a través de una vibración. Los otros se ponen microchips para sentir las vibraciones de la Tierra. O sea, hay una mirada de extensión de las habilidades humanas a través de la tecnología que hay. Y esa es la corriente que se llama transhumanismo. Y de hecho hay líderes que hablan de esto, ¿no? De chicos que era todo un tema porque también la cuestión legal, este señor tenía problema con el pasaporte porque al pasaporte le querían tomar una foto y me decían, no, yo soy este hombre más la antena. Y en el pasaporte tenía que estar la antena. Y logró. Entonces, cada cosa que va abriendo, si Urano en Géminis te va abriendo un poco, Plutón en Acuario la tecnología, también hay que acomodarlo legal. Por eso también este Júpiter en Leo aparece ahí, es como acomodamos todo esto, ¿no?
cómo de esto no hay precedente o hay que crear pues leyes que protejan esto? ¿Hasta dónde puede llegar esto, no? Temas de ética también con Júpiter en Leo por ahí, ¿no? Toda la tendencia a la ectogénesis también, autogénesis, que es y de hecho ya está ocurriendo, la creación de seres vivientes como ovejas, qué sé yo, fuera del útero, ¿no? ¿No? Y el in vitro es una forma de hacerlo, pero también esto se puede ir digamos, se puede extender, ¿no? Y la idea es que se puedan tener bebés fuera del útero humano. Y ahí empieza después la manipulación, ¿no? Quiero bebés así, quiero bebés así, que sean de esta talla, que de estos olor de ojos, y también la producción en serie, como se hablaba en la novela Un Mundo Feliz. ¿Mm? De 1930 y tanto de Aldous Huxley. Cuando yo leí esa novela, no podía ni dormir. La leí hace mucho tiempo atrás, por cierto, ¿no? Porque parecía un mundo pues totalmente diferente e impensable, y hoy no lo veo tan lejano, ¿no? Entonces hay mucho cuestionamiento es el hombre queriendo extender su poder, a veces jugar a Dios, ¿no? Y por ahí se está metiendo en un problema. Y la naturaleza también va a decir, ojo, ojo, la naturaleza siempre va a ganar, el cosmos siempre va a saber más que el humano. Sí, Pero eso no se la cree el hombre, pues. Ujú. sí, tal cual. Bueno, 1984 también de George Orwell Claro, con sí, el es control esas dos y novelas, sí, claro, sí, sí. el control y que no se podía decir ni mamá ni papá y que había que tomar la pastilla Soma para evadirse. Yo cuando leí esa, la leí muy chica, por cierto, dije, Dios mío, ¿qué es esto, no? Pero, y ahora que veo, digo, es tal cual, Es esta como gente sí, lo vio, sí, sí, ¿no? sí, tal Y, cual. y esta, y esta configuración también te ayuda a ver lo que pueda venir. O sea, lo bueno de estos planetas también en su versión, digamos, positiva, es que puedes avisorar un futuro, ¿no? Ver un poco más allá de lo evidente, digamos, ¿no? Y puedes ir están los futurólogos, porque también, digamos que el arte de la predicción no es exclusivo de los astrólogos ni el esoterismo. Todo el mundo predice, ¿no? Desde el estadista, en la medicina, todos van prediciendo con sus números, con sus miradas. Entonces también navegar viendo qué avisoran las ciencias o los profesionales, también te ayuda a ver, bueno, puedes hacer una equivalencia con lo que viene con los planetas. Sí. ¿Mm? Es como si la línea de entre evolución y locura estuvieran como muy, Sí, muy finita, un pasito acá y otro allá. sí, Eh, sí. Como diciendo, no como te pases mucho, sí. sí, Ajá. Tómalo para el muy, lado amable. Ujú, sí, muy claro, Black Mirror, ¿no? claro, recuerda que eres un hombre, ¿no? Tu condición de mortal nunca te lo olvides, ¿no? Sí. No cruzar la línea. Sí, Y una, para el bien común todo, pero no te la creas, no te excedas. Y ese límite no siempre todo el mundo lo reconoce, ¿no? sí, sí. Ujú. Eh, y una última preguntita, al menos yo, no sé las chicas si tienen otras. Pero bueno, esto de los cambios, ¿no? Como quizás para alguien que está estudiando astrología o para alguien que no está estudiando y vio esto y se interesó un montón, ¿no? ¿Cómo distinguir esto de los cambios, ¿no? Un cambio auténticamente evolutivo, sea personal o colectivo, de un simple deseo de romper con todo. ¿No? Como esto de patear el Ujú. tablero, ¿no? De qué manera quizás como invitando a una pequeña herramienta diaria, de qué manera vos verías esa distinción entre ambos? Quiero entenderte, o sea, ¿cómo distinguir que es un simple capricho de cambio o soy parte de este envoltorio? ¿Una cosa así? Claro, ¿Algo sí, sí, así? tal cual. Siempre recurrir a la propia carta natal. Porque hay muchas respuestas ahí, ¿no? Saber de qué generación eres, por ejemplo, ¿no? De qué generación eres, qué te enfrentaste, qué contexto hubo, ¿no? Y porque por ahí, por ejemplo,
de repente tu carta te provoca hacer cambios, ¿no? Por ejemplo, yo soy ascendente Géminis, entonces soy curiosa. ¿Ah? Y después quiero hacer un tema, después el otro y el otro y el otro, pero, no, pero yo no me puedo quedar con un solo tema, o sea, necesito picar varios temas, ¿ya? Y eso puede ser que me haga patear el tablero, ¿ya? Y aparte también tengo un Urano bien pegado en la casa 4, o sea que estoy inquieta, ¿no? Entonces eso también me hace patear el tablero. ¿Ya? Entonces, ver la carta porque puede ser también una tendencia personal, más allá de que haya nacido una generación determinada, ¿no? Porque también te digo que el mundo lo mueve la gente loca, ¿eh? O sea, el mundo lo mueven los transgresores. Y los que mantienen son los que más bien conservan, ayudan a que la cosa siga su curso, ¿no? Pero realmente creo que la gente que tiene un Urano marcado ve un ciclo más allá, ve algo que viene y le es natural y abre y crea una tendencia que después va a tener seguidores y después se acepta ese cambio y se naturaliza, ¿no? Hasta que viene otro y abre otro camino, a veces lo rechazan, a veces no, pero después lo naturaliza. Y generalmente con los cambios son así, te vas a encontrar con el no primero, ¿cómo se te ocurre? ¿No? Entonces, si tú lees la historia de los inventores, de estos, siempre se enfrentaron a miles de no, ¿no? Ahora, ya hay gente que, bueno, los inventos los pudieron obtener mucho después, ¿no? Y lo otro también es el contexto mundial en el que uno vive. Y una forma también de saber qué pasó en el mundo es mirar la historia, ¿no? Ver qué pasó la última vez que hubo una oposición Júpiter con Plutón, por ejemplo, la puedes saber, a ver qué cosa está pasando, ¿no? Para poder entender qué se está reactivando. A ver, te cuento un poco, no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, pero permíteme darte este ejemplo. En otro espacio, em, hablé de por qué Perú tiene tantos presidentes que en un rango determinado, por qué ha cambiado de presidentes tantas veces, ¿no? Para mí es una tendencia que todavía continuaría, pero ya de otro modo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que Plutón de ahora, y ya hace un tiempito atrás, está haciendo oposición al Sol de Perú, ¿ya? Entonces dije, por acá hay algo. Bueno, entonces dije, y bueno, ¿y qué pasó la última vez que hubo solo oposición Perú hace 240 y tantos años atrás? Bueno, había ocurrido la revolución de Tupac Amaru, ¿ya? Y dije, ¿y si me voy 200 y tantos años más atrás, qué pasó? Bueno, se fundó Lima. Entonces, este evento de que cambiemos 10 presidentes en 15 16 años, para Plutón no es nada, pues, ¿no? Entonces, ahí entendí que estamos pasando, de repente, escribiendo una historia de cambios que para una persona no lo va a entender. Un muchacho de 20 años que ve que 15 años de su vida está cambiando de presidente, no lo va a entender como alguien que de repente tiene 40 y que ve prácticamente la mitad de su vida cambiando de presidentes, ¿no? Pero para los efectos de procesos colectivos, pues no es nada, ¿no? Y sí, bueno, estamos reescribiendo una historia que va a ser bisagra, ¿no? Como la fundación de Lima en aquel momento, donde Perú ni siquiera era república, pero se marcó un hito. Pasó 200 tantos años, se marcó otro hito con la Revolución de Tupac Amaru y ahora ha pasado y se está marcando de repente otro hito. Hoy no lo vemos porque estamos todavía en el primer piso viendo desde ahí, pero después cuando subamos a la azotea y veamos todo más amplio, decimos, ahí entenderemos, ¿no? Entonces, ahí hay una división que tal vez no te dé la respuesta tan clara como me quisiera expresarte, es que creo que hay una predisposición en la carta y en la persona de ser inclinado al cambio, de amar el riesgo y otras no, ¿no? Eso dependerá si tienes muchos planetas en signo fijo o muy mutable, en qué parte de la carta está, ¿no? Porque hay gente que necesita el cambio, necesita estar intranquilo, necesita eso. No puede quedarse con lo tradicional o conforme, no puede, no quiere, no lo desea. Pero tal vez esos son los que te abren mundos, ¿no? Y después también un contexto que lo permita. Porque, por ejemplo, Alan Turing decodificó el código Enigma, todo, y mira cómo terminó, ¿no?
mientras que en otros le fue bien. También un contexto extraestrológico donde lo puedas hacer, ¿no? Pero si te lees la vida de la gente que cambió la historia del mundo, no siempre tuvo un contexto tradicional. No todos lo tuvieron fácil, otros sí, pero no todos lo tuvieron fácil, ¿no? No sé si estoy respondiendo tu Sí, pregunta que puede ser como, sí, tal vez esta simple pataleta del cambio puede ser simplemente una pataleta tal cual, o puede ser una gran oportunidad de hacer algo diferente. Y aunque no tenga una resonancia mundial, tal vez es hora de cambiar tu mundo en lo que respecta una mudanza, un corte de una relación, un cambio laboral, una nueva actitud, el inicio de un estudio o el fin del otro, ¿no? Sacar tu tesis, me voy de viaje. O sea, estos cambios están abriendo mundos, pero la resonancia puede ser en tu propia vida privada o como puede tener una resonancia un poco más extendida, ¿no? sí, No hermoso, sé si sí, estoy sí. respondiendo tu pregunta o yo ya estoy Totalmente. expandiéndome también. No, Estoy con mi canastita. Ujú. totalmente, está muy bien, sí, para mí súper respondido. Y es que es un poco así, ¿no? Hablar de astrología implica hablar de la vida misma, entonces nos vamos a ir como por un montón de lugares que está bueno. Pero a mí, en particular la astrología, a mí me cambió la vida, me dio vuelta como una media. ¿Verdad? Y cada vez que sigo investigando algo, el tema, cualquier cosa, sigo encontrando cosas maravillosas. De esto no vuelves igual. De la astrología no se vuelve igual. Y enhorabuena, enhorabuena, porque es una dinámica cósmica maravillosa que te acerca a una divinidad por una vía directa, ¿no? Te despercude de otras cosas, ¿no? Y además te dejas abducir por los planetas, ¿no? Ah, bueno, ya lo que quieras, ¿no? O sea, bueno, ven el tránsito y ya está, ¿no? Pero ya, sí, porque hay momentos, bueno, haz lo que quieras, pues me mudas, me sacas, me pones, o sea, sí, sí, ya digo, bueno, ya está, hagan lo que quieran conmigo, ¿no? Pero no vuelves igual, es un néctar y no vas a detener, o sea, el aprendizaje es todos los días, todos los días, ¿no? Después habrá algo que en particular te va a gustar. Y después ellos van a venir a tocarte la puerta. Después ellos van a venir a tocarte la puerta. Después ellos van a querer hablar contigo. Te van a mandar información de que este tema, o vas a encontrar un artículo, o un libro, o una charla. Eso quiere decir que ya estás lista para escuchar esa sinfonía del cielo, ¿no? Porque sí, sí, después vas a sentir que eres parte de este cosmos, una familia mayor, y dices, wow, esto es maravilloso. Y después cuando ves al resto de los mortales, que te dicen, ay, ¿cómo estás estudiando eso? Y tú le dices, ay, usted, no saben lo que se pierden. No saben Claro. lo que se pierden. Lo mejor que sí, porque a mí también me pasa con algunos compañeros. ¿Cómo que estás? Esto que yo vengo de carrera de administración, en fin, ¿no? ¿Qué? Ay, pero no sabe. Y hablan y eso que otro, yo ni me interesa. O sea, es como, no, a mí déjame con esto. Acá quiero estar. Encontré mi hogar. Ujú, ujú. Y hay espacio para todos, ¿eh? Y hay espacio para todos, mira, porque también vas a encontrar que no, tienes que ser así, porque cómo se te ocurre esto, que lo otro. Nada, yo hago como a mí me gusta, esa es mi línea y listo. Y si hay gente que no le gusta, chao, no, no, es mejor ni siquiera me digno en contestar. Sigo la línea que a mí me gusta y sigue porque vas a encontrar y por donde lo mires algo vas a encontrar. Cada una después tomará la vida que más le guste, o sea, te gusta esta especialidad, te gusta esta otra especialidad, te gusta esto, etcétera. Igual pueden convivir todas, ¿no? Si el universo se expande y tiene espacio para todos los planetas, mira si la astrología no va a tener espacio para todos. Ujú. Sí es. Y además ves de todo y además qué cultura te da, porque también cuando tienes que hacer presentaciones y tienes que buscar, qué sé yo, historia o vidas
o eventos, te tienes que documentar, ¿no? Entonces empiezas a leer la vida de este, la vida del otro, y después los ves con la contraparte astrológica, pero cuando empiezas a leer la vida o los eventos, te vas enterando de cosas que no sabías, ¿no? Entonces, por donde lo mires vas a ganar, por donde lo mires vas a ganar. Y después cuando empiezas a escribir o a hablar y tal, ¿no? Es como que listo, si viene gente o no, ya, eso es lo de menos. Es como que tú ya quieres compartir tu fuego y listo, y que dé calor a quien le guste escuchar. ¿Ya? Pero sí es sí te da, por lo menos a mí en lo que respecta como persona, a mí me enriqueció, por supuesto la curiosidad me la amplió. Y bueno, no tampoco te digo que yo domine todas las técnicas, todos los temas. Sí, pero con lo que sé yo estoy tranquila. Y sí, esta conversación con el cielo después va apareciendo, porque estás más fino y además la atención que pongas ya la amplías. Y entonces todos los ruidos mundanos, qué sé yo, que esto, que el otro, ni caso les haces. Ya estás en otro nivel. Y después a veces dicen ustedes simples mortales, digamos, ¿no? Que no saben lo que se están perdiendo, ¿no? O sea, claro. Y también es bueno con otros conocimientos, ¿no? Porque hay gente que sabe de tarot, numerología, y te da miradas y vas viendo toda una rueda de conocimientos, que la astrología también tiene sus compañeritos de clase, por decirlo, ¿no? Entonces, te enriquece por donde lo veas, ¿no? Así que denle duro con todo esto, ¿eh? Y como ustedes mismas miremos al cielo. Ujú. Qué hermoso. Muchas gracias, Ana, Ana. Muchísimas gracias. qué, qué bellísima tu exposición. La verdad que enriquecedora desde todos los puntos de vista. Ha sido un Sí. honor para mí y para Miremos al Cielo, para mis compañeras, estoy segura que opinan lo mismo. Gracias a María que nos dio esta posibilidad y a Cami por gestar Miremos al Cielo y tener la posibilidad de invitar a personas tan avanzadas que nos ayudan a interpretar un aspecto que lo estamos viviendo todos, que nos atraviesa, ¿no? Así es, nos atraviesa y sí, es lindo porque después te das cuenta que la vida es un libro de astrología abierto. Y además porque sabes que cada cosa que pasa tú le vas viendo el subtitulado astrológico. Sí, a veces hay gente que me habla y yo sí escucho y yo ya veo el subtitulado astrológico. Ah, esto, que el otro. Ah, esto, que el otro, que debe tener una cuadratura, debe tener una T cuadrada, debe estar pasando entre... ya no... Sí, sí, y cuando ves las noticias también y esto y lo otro, y las cosas que pasan y todo eso, son indicadores también de cómo se ve pues el cielo, ¿no? Porque esto es astrología, ¿no? Los fenómenos celestes y los fenómenos terrestres, ¿no? ¿Mm? Sí, sí. Ujú. Y lo lindo es que danzamos con ellos, o sea, estamos metidos ahí todos, no, nadie se escapa, ¿no? Entonces, bueno, viene Urano, ya lo que quiera, viene Plutón, bueno, ya está, digo, vos cuando te pasas eventos en la vida ves qué tránsito estaba, digo, uy, con razón, pues, ¿no? Ujú. Y eso te ayuda también a la predicción, si es que está en la parte que les gusta, hay gente que le gusta más la psicología y no la predictiva, ¿no? Ya depende ya de la mirada que cada uno le quiera dar, ¿no? Pero de acá no sales igual. De la astrología no sales igual, sales refinado. Ujú. Refinado. Ujú. Sí, sí, sí. Sí. Así que, chicos, ustedes denle para adelante que se les va a venir cosas buenas. Ujú. Qué hermoso. Muchas, muchas gracias, Ana. A Em, ustedes. ¿Quieres ahí dejar de compartir? Así se te ve más grande. Sí. Ah, sí, sí, claro. Así nos vemos. Nos tomamos una foto, más bien. Sí. Sí. A ver, ahí las saco y yo se las mando. Si quieren o si quieren. Ahí va. Ahí va. Sí. Buenísimo. Genial. Bueno, Ya. muchas gracias por venir, por tu tiempo. Para mí.
creo que todavía está cayendo data, estoy como procesando. Ah, sí, sí. Bueno, sí, sí, Eh, sí, 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 sí. Generalmente es como que todavía hay que acomodar, pero después Ujú. es para reflexionar y disectar la información o escucharla más de una vez, ¿no? Y sí, pero va a ser así, ¿eh? Va a ser así. El tránsito tal, el tema tal, esto te deja a ti, esa es buena señal. bien. Esa es buena señal, el taladro cósmico está funcionando. Esa es buena señal. Después va a venir los planetas, le van a tocar la puerta y decir, acá tengo un tema para ti. Acá hay un articulito. Acá hay un videíto. Acá, mira lo que encontré. Mira lo que encontré. Entonces, eso va a pasar, ¿no? Y esto de miremos al cielo, sí es, porque lo digo, si usted me permiten darle un segundo. Hay uno de los grandes astrólogos británicos se llama Nick Campion, que él tiene el libro Los horóscopos del mundo y él es director de una maestría de Cultural Astronomy y Astrology en Inglaterra. ¿Ya? Y en las primeras partes, que es muy interesante escucharlo del señor, también habla de mirar al cielo como parte de las prácticas para la maestría, ¿no? O sea, tomar foto al cielo y conectarse con lo que sientes, ¿no? Exacto. No sé, veo Venus y qué sé yo. Hay aplicativos que tú puedes bajar gratis en tu celular y pones ahí, sabes qué estrella está, ¿no? Tomar fotos. Este acto de mirar al cielo es saber por dónde está la eclíptica o saber por dónde vas a encontrar a Venus, que hay que mirarla para el oeste, ¿no? Que Venus no va a estar muy tarde, pues más o menos, como si el Sol está cerca del Sol, a Venus no la vas a encontrar a las 9 de la noche levantada, no, se va a dormir temprano, porque el Sol se va a dormir y Venus también. Entonces, ya sabes a qué hora más o menos sale Venus o por dónde pasa los planetas, que la luna llena, de esto, que el otro. Esto de mirar al cielo también forma parte de este aprendizaje, o ver los eclipses, ¿no? O saber por dónde va a salir, porque hay eclipses que yo lo he visto desde mi casa, un eclipse lunar lo vi sin salir de casa, agarré mi vino blanco y me puse a ver el eclipse, ¿no? Sabía que en tantas horas iba a poner blanco otra vez. Entonces, o ver cuando la luna conjunción con Venus, que es una belleza, ¿no? Y en Buenos Aires se ve hermoso, ¿no? ¿No? Y o que está Júpiter, que está Marte, a veces desde la cocina, está Marte, ¿no? Está Júpiter. Hola, ¿cómo estás? ¿No? Entonces, ese acto de estar en relación con el cosmos, a mí me parece que es un muy buen hábito y por eso personalmente a mí me sensibiliza el nombre Miremos al cielo. A mí me da un esclavo, digamos, ¿no? Porque este ejercicio del cielo lo practico y aunque esté nublado, no importa, siempre estoy mirando arriba, el techo de la casa, no importa, pero necesito estar con ese contacto visual arriba y creo que eso también forma parte de toda esta conexión con el cosmos. ¿No? Así que creo que han elegido un lindo nombre, mejor imposible. Qué bueno. Muchísimas gracias, Ana, por mi parte. Una vez más te lo digo, no pensé que me ibas a contestar. Muchísimas gracias. Eso habla de ti como ser humano, como astróloga, como Gracias. profesional. Infinitamente agradecida por siempre. Más bien, si no quisieras dar dónde las personas que están viendo este podcast te pueden ubicar para si quieren saber sobre su Acá. carta natal. ¿Puedo volver a poner la pantalla que ahí están los datos, Sí, por Sí. favor? Un ratito que sí, y ahora también te digo que también cuando creo que estoy bastante perdón, perdón, perdón. ¿Dónde están mis datos? Ahí está. Ahí los pongo. Sobre todo el mail porque yo con las redes soy de terror. Acá está mi mail. Ujú. Sí, con las redes perfecto. soy de terror, ¿no? Sí, este es mi mail, este es mi Facebook y mi Instagram, pero el correo me es más rápido porque siempre lo reviso y ahí tengo los datos también de mis clientes que estoy trabajando varias cartas últimamente. Ujú, Bien, perfecto. ujú, También lo vamos a poner en la descripción, cualquier cosa. Sí, ujú. Listo. perfecto. Bueno,
ahí lo dejo de compartir. Muchísimas gracias a ustedes. Muy bien. Muchos éxitos. Gracias, Muchísimas Ana. gracias. Muchas Gracias. gracias, de verdad. Listo, que estén muy bien. Ujú. Gracias, Eh, gracias. Gracias. Mirar Gracias. al cielo, siempre decir. No, miremos al cielo, miremos al Siempre cielo. terminamos, decimos, miremos al cielo. Claro que sí. Sí, Ujú. gracias a todos los que están, nos acompañan, aunque no físicamente. Gracias. 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 Chao, chao. Gracias.